a partir de las funciones elementales O y no. Es posible realizar funciones compuestas mediante una combinación de O, no, o bien y, no. Pueden formarse todas las funciones de mando. La función NOR. Montando en serie dos elementos no, x igual a 1, cuando a y b igual a 0. Si a igual a 0 y b igual a 1, x igual a 0. Si a igual a 1 y b igual a 0, x igual a 0. Si a y b igual a 1, x igual a 0. Esta combinación se denomina función NOR. La función NOR es una función o no, pero también puede ser representada por una función y cuyas entradas sean funciones no. Estos dos circuitos pueden reunirse en el símbolo gráfico simplificado de la función NOR. Es el símbolo O con un punto a la salida que significa negación. Se necesitan dos distribuidores con paso libre del aire en posición de reposo montados en serie para realizar neumáticamente la función NOR. Si A y B igual a 0, entonces X igual a 1. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 0. La función NAND. Si conectamos dos elementos no en paralelo y si A y B igual a 0, entonces X igual a 1. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 1. Si A y B igual a 1, X igual a 0. Esta combinación se denomina función NAND. La función NAND es una función y no, pero puede ser representada también por una función O cuyas entradas sean funciones no. Ambos circuitos pueden reunirse en el símbolo gráfico simplificado de la función NAND. Es el símbolo I con un punto a la salida que significa negación. Se necesitan dos distribuidores con paso libre del aire en posición de reposo montados en paralelo, más una válvula corriente para realizar neumáticamente la función NAND. Si A y B igual a 0, X igual a 1. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0,
X igual a 1. Si A y B igual a 1, X igual a 0. He aquí la tabla de la función o tabla de verdad. La función de memoria. También tras desactivarse las señales A o B, un cilindro debe conservar la última posición adoptada, mediante una válvula distribuidora accionada por presión a ambos lados y montada antes del elemento de trabajo, puede conseguirse dicho estado. Si la válvula recibe de A una señal 1 y B es 0, invierte. Resulta X. A se hace 0. El cilindro permanece fuera hasta que en B se dé la señal para desactivar X. Denominamos esto una función de memoria. La posición de la válvula se conserva, es decir, se memoriza hasta que tenga lugar una señal opuesta. El símbolo gráfico para la memoria. Plan lógico. En una planta de lavado de botellas deben ser controladas y seleccionadas, según tamaños, las botellas de vino introducidas. Mediante 3 señales de medición, A, B y C, son detectadas siendo apartadas las botellas de vino demasiado grandes o demasiado pequeñas. Según la ordenación de los emisores de señal, son posibles las siguientes decisiones lógicas. Si solo se dispone de la señal A y no se dispone de B ni de C, la botella es demasiado pequeña. Si se dispone de A y B, no de C, tenemos el tamaño deseado. Si se dispone de A, B y C, la botella de vino es demasiado grande. Desarrollamos el plan lógico. Como ejemplo, para la función negada se utiliza una función NOR. Si se dispone de las señales A y B y no de la señal C, aparece en la memoria una salida X1. Esta botella de vino tiene el tamaño adecuado. Si se dispone de las señales B, C y A, la memoria conmuta a X2. La botella es demasiado grande y es apartada. Como tercer requerimiento, deben ser apartadas las botellas demasiado pequeñas. Si no se dispone de las señales B ni C, sino tan solo de la señal A, resulta la salida de memoria X2. La botella es por lo tanto demasiado pequeña y es apartada. Resumimos. La función NOR es la negación de la función O. La negación de la función I se denomina función NAND. Una función de memoria existe cuando una salida permanece hasta ser eliminada por una señal opuesta. Un plan lógico reúne las diferentes funciones individuales. Representa el desarrollo más sencillo del mando. Un plan lógico no toma ninguna relación con los elementos necesarios para la ejecución.